Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver un video más. Te pido que si no estás suscrito, te suscribas al canal. Si ya estás suscrito, pues te lo agradezco mucho. En este video yo te voy a hablar un poco acerca de cómo resistir a cualquier tipo de crisis. Quiero dejar claro, bueno, que yo no soy ningún psicólogo especialista en crisis, ni mucho menos. Tengo algunos estudios de sociología. Pero bueno, este tema me pareció bastante interesante el platicarlo a través de este canal, puesto que a pesar de que la crisis tiene una definición particular, que es, bueno, el cambio en cualquier aspecto de la realidad, que normalmente es organizada, pero en algún momento, cuando hablamos de crisis, hablamos de inestabilidad, ¿no? Hay muchos tipos de crisis, puedes tú tener alguna crisis económica, alguna crisis financiera, puedes tener alguna crisis política, alguna crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este 2020, una crisis social, emocional, una crisis bueno, esas son las principales, ¿no? También podemos tener alguna crisis por algún desamor, alguien que no nos corresponde, por no tomar las decisiones correctas, por irnos casi siempre por el camino más fácil. Y pues bueno, en sí la realidad de una crisis se resume en una inestabilidad. Puede ser principalmente una inestabilidad emocional, que yo considero que es lo principal que sucede al momento de una crisis, sea cual sea, si es económica, financiera, política, sanitaria, social. Todas creo yo que van hacia lo emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis, me parece que es bastante importante siempre manejarse por encima de las emociones, de los sentimientos, de los impulsos, del enojo, de la ira, del rencor, de la envidia. Y me parece que eso es lo más importante al momento de dominar o atravesar a través de cualquier tipo de crisis, ¿no? Otra de las cosas que yo considero para sobrellevar una crisis es la toma de decisiones. ¿Qué decisiones has tomado en tu pasado que te han llevado a esa crisis? O también si es una crisis social o sanitaria, por ejemplo, pues qué cosas ha hecho en general la sociedad, o cuál es el factor biológico, o cuál es el factor principal que está ocasionando esa crisis, ¿no? Identificar los errores en ciertas tomas de decisiones al momento de realizar nuestras cosas. Bueno, es un tema que es bastante importante al momento de que estamos hablando acerca de una crisis, ¿no? Sea cual sea que tengamos esa crisis, ¿no? Otra de las cuestiones que aquí, bueno, quiero dejar bien claro es el aspecto de la resistencia, ¿no? Cómo resistir a una crisis. Y bueno, en este aspecto, cuando hablamos acerca de cómo vamos a resistir a una crisis, lo opuesto a resistir podría ser someterse o rebelarse ante esta crisis. Cosas que, bueno, someterse obviamente, lo menos que queremos es someternos a las cosas que estén sucediendo en ese momento, ni rebelarnos respecto de lo que esté sucediendo. En una crisis sanitaria podemos creer que está sucediendo por las noticias que estamos escuchando, y podemos rebelarnos simplemente no haciendo caso a las sugerencias que nos están poniendo. Y de la misma forma, si por ejemplo tenemos alguna crisis económica, lo opuesto de resistir sería someterse al modelo económico que tienes tú en tu país, o bien rebelarse, manifestar tu inconformidad, etc. Es importante tener la relación opuesta de resistir, y también lo similar a resistir, que podría ser oponerse, rechazar, repeler, defenderse, bregar, forcejear, soportar, sostener, aguantar, tolerar, sufrir, ¿no? Y en el momento de que estamos en una crisis, pues todas estas cosas suceden, ¿no? Sufrimos, rechazamos, tratamos de tolerar un poco lo que está pasando, tratamos de soportar lo que está sucediendo respecto de la crisis, pero aquí es donde viene el aspecto de la toma de decisiones. Cuáles son las decisiones que me van a llegar a superar esa crisis, ¿no?
Y en el momento de que ya estamos hablando de superar, estamos tomando ventaja, estamos ganando sobre esa crisis y vamos a poder sobrepujar esa crisis emocional, financiera, política que tengamos respecto de algo, ¿no? Al momento, por ejemplo, de hablar de una crisis política, podemos también identificar que muchas veces las decisiones que toman los políticos, los representantes, los presidentes, los gobernantes, los delegados de nuestra comunidad, pues obviamente van a afectar el futuro de la sociedad. Sin embargo, bueno, al momento de si nosotros queremos resistir a esta cuestión, pues debemos de identificar que normalmente sí, a veces la decisión de uno afecta a todos. Eso nadie lo puede cambiar. Pero también tomar en cuenta que las decisiones que tomes tú van a ser importantes para poder cambiar esa crisis, modificarla, para que pues finalmente tú puedas tener mayor estabilidad. Eso respecto, por ejemplo, ya puse el ejemplo de la crisis política. Si tenemos una crisis económica, pues obviamente también tenemos que mirar atrás y decir cuánto tiempo ahorré, qué porcentaje de mi sueldo ahorré. Si nada más ahorré el 20% durante todos los pagos que me estuvieron haciendo, pues obviamente no voy a poder vivir como el 80% restante que estuve ganando y que estuve gastando en mi alimento, en mi casa, comida y sustento, ¿no? Entonces, al momento de tomar decisiones, esto es bastante importante. La regla de 80-20 cuando hablamos de una crisis económica es muy importante, ¿no? El hecho de que hayamos aprendido que debemos ahorrar el 20% de nuestro sueldo es algo bastante importante que nos va a permitir amortiguar el golpe al momento de una crisis económica. Pero bueno, sin embargo, esto también nos va a llegar a determinar cómo vamos a vivir en el futuro. Y preocuparse por el pasado y por el futuro es otra de las cuestiones que tampoco debemos de permitir, porque lo pasado pues simplemente ya pasó y no lo podemos modificar. El futuro pues realmente es incierto. Sin embargo, cuando hablamos de una crisis económica, pues si tenemos ahorros, pues podemos llegar a amortiguar el golpe financiero que tengamos en nuestra economía. Y pues bueno, por eso es también importante identificar todas estas situaciones al momento de tener una crisis económica. Obviamente si tú ganas demasiado poco, no puedes quizá ahorrar el 80% de tu sueldo y simplemente vivir con el 20%, que sería lo más ideal al momento de que tú ya estás viendo que si las cosas están difíciles ahorita, se pueden poner más difíciles después. Eso sería lo ideal, que pudieras tú vivir con tu sueldo, invertir la regla de 80-20, ahorrar el 80% de tu sueldo y vivir con el 20%. Sin embargo, hay gente que gana demasiado poco. Entonces, tú tendrás que hacer un juego de números en cuanto a cómo quieres ahorrar y cómo quieres administrar tu dinero. Muchos también ligan el dinero con la realización de los sueños, la capacidad para obtener bienes materiales, y mucha gente confunde también que el dinero está alejado de lo espiritual, de lo religioso, de la creencia en Dios. Sin embargo, esto, bueno, es totalmente pues equivocado. Si tú eres creyente o no eres creyente, eres espiritual o simplemente eres ateo o un agnóstico, pues tú debes de saber que al momento de no tener dinero, quedas imposibilitado de hacer muchas cosas, a menos que también logres identificar, en este caso, en una crisis emocional, qué tipo de relación tienes con los demás. Si tienes un tipo de relación bastante buena con los demás, que te pueden hacer favores, que pueden contar contigo, etc. Esto es bastante importante. Y bueno, por eso, retomando esta cuestión, es importante que identifiquemos todo esto. También quiero mencionarles que existen, por ejemplo, crisis energética, crisis de demanda, crisis de suministros, crisis alimentaria, demográfica, crisis humanitaria, crisis migratoria, social, pero al final de cuentas todas las crisis están ligadas a una inestabilidad. Puede ser social, puede ser religiosa, puede ser científica, puede ser económica, puede ser emocional. Y pues la importancia, bueno, de superar y resistir cualquier tipo de crisis, pues está en tus principios y valores, en tu ideología, en tu capacidad para tomar decisiones.
Y pues muy seguramente te estarás preguntando qué decisiones son las correctas que debes de tomar al momento de superar una crisis. Pues eso también se practica día a día. Tú tienes que tomar las decisiones correctas, no dejarte engañar por las cosas que parecen más fáciles o parecen mejores de obtener. Entonces, bueno, como iba diciendo, al momento de tú te debes preguntar, bueno, qué tipo de decisiones tienes que tomar. Y bueno, para esto deberías de ya estar preparado mentalmente para tomar estas decisiones que deben ser las correctas, obviamente que no te afecten a ti, que no afecten a los que quieres, que no afecten a tus amistades, que no afecte a tu familia. Esas son las decisiones que pues debes tomar, ¿no? Y finalmente pues tenemos que entender que también la cohesión social al momento de una crisis es bastante importante al momento de unirte, ¿no? Y bueno, a final de cuentas quiero dejarte claro que lo material no está alejado de lo espiritual. Tú puedes ir creciendo espiritualmente a la par que vas creciendo materialmente, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, si nos vamos a otros países o a otras regiones donde quizá hay un índice de pobreza mucho más alto al momento de tener una crisis, pues podemos identificar tal vez que los gobernantes, que el sistema político, que el sistema social, a lo mejor el clima no beneficia a que esas regiones se desarrollen, pero al final de cuentas todo parte de nuestra mente, todo parte de qué tipo de ideología estamos teniendo al momento de tomar las decisiones en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y pues obviamente el hecho de practicar, el tomar buenas decisiones que no te afecten a ti, sobre todo que no afecten tus principios y tus valores fundamentales. Y en cuanto hablo de principios, hablo las cosas buenas que te enseñaron en la familia, en la escuela, con los amigos. Cuando hablo pues de valores, hablo de honestidad, de respeto, de confianza, de sabiduría, de tolerancia. Todo esto, bueno, tú lo tienes que tomar en cuenta de que para resistir una crisis tienes que tener siempre bien presentes tus principios y tus valores, estudiar lo suficiente, estar enfocado en lo que tú quieres lograr pues para tu vida y pues obviamente no dejarte también llevar por malos consejos que a lo mejor la gente te dé, simplemente hacer caso a la gente a la cual tú le estás pidiendo una opinión porque confías en él, porque has escuchado cómo habla, porque has visto cómo actúa esa persona. Tú vas, te acercas, le pides un consejo y pues él finalmente te va a dar su punto de vista, pero al final tú tienes la decisión de tomar el consejo o dejar ese consejo y formar tu propia ideología. Muchas veces al momento de querer lograr las cosas estamos tan cerca que ya ni siquiera sabemos que ya lo tenemos ahí, que ya tenemos todas las cosas que siempre habíamos deseado, ya las tenemos en ese presente porque hemos trabajado por esas cosas. Entonces, pues obviamente también la cultura va a influir al momento de tú vivir una crisis, ¿no? Y en la actualidad, desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, mucha de la gente se basa en lo material, en la forma de cuántos carros tienes, cuántas casas tienes, cuántos terrenos tienes, qué propiedades tienes, pero a lo mejor puedes tener todas estas cosas y te puede faltar esa pareja o ese amor que tanto has querido o esos hijos que tanto has querido tener o esa familia o que tus hermanos o tus tíos o tus abuelos estén unidos y a veces pues el dinero simplemente no puede comprar esas cosas. Pero en este tipo de pensamientos pienso yo que también hay que eliminarlos. El hecho de creer al 100% que el dinero, hay cosas que el dinero no lo puede comprar, bueno, pues esa frase la puedes tú aceptar, ¿no? La puedes, digamos, si escuchaste ese comercial de American Express en el cual te dijeron que hay cosas que el dinero no puede comprar y tú te creíste y has creído viviendo todo el tiempo en que el dinero no es importante en tu vida, pues quizá eso también debe de ser un error. Y pues obviamente también al momento de tomar decisiones es también pues tener la fuerza de voluntad, la resistencia
para tomar paso y acercarte a las cosas. Si lo económico o las decisiones de tu país no te están permitiendo salir de tu entorno, salir de ese estado mental, de ese estadio mental en el que te encuentras, pues buscar otras alternativas para poder subsistir. Hay muchos países también que tienen una devaluación bastante grande respecto del dinero, que el dinero ya ni siquiera lo ocupan como dinero, pero pues no pienses el dinero como un papel moneda, como una moneda nada más. Puedes pensar en dinero como un trueque, puedes pensar en dinero o en cosas materiales. ¿Qué tan productivo tú estás siendo? En realidad el dinero se traduce en la producción, en cómo estás administrando tu tiempo y qué cosas estás haciendo para beneficiar a los demás, y sobre todo qué tipo de ideología tienes respecto del por qué estás aquí, quién te trajo aquí. Muchos dicen, bueno, pues es que yo no pedí venir a este mundo, yo no pedí nacer, etcétera, pero pues realmente estás aquí por una razón, y estás aquí porque alguien tuvo fe en que pues finalmente la vida se trata de procrear, se trata de pues seguir existiendo como seres humanos. Y bueno, quizá tú naciste en alguna temporada en la que pues ya había sobrepoblación, las cosas no estaban muy bien económicamente, socialmente, políticamente, pero finalmente tú tienes la capacidad para hacer llegar tu ideología, tu forma de pensar hacia los demás. Y dependiendo también de qué tan influyente seas sobre las demás personas, siempre aplicando tus valores y tus principios, es como finalmente vas a poder superar cualquier tipo de crisis que tú estés viviendo. Y pues bueno, amigo, agradezco mucho, amigo o amiga, agradezco mucho que hayas visto este video. Te invito a que veas más de mis videos. Te doy gracias que si ya estás suscrito, te doy las gracias. Y si no estás suscrito a este canal, te pido que te suscribas, que comentes y que le des like si te disgusta. Si no te gusta, pues le das dislike, pero coméntame por qué no te gustó o qué más te gustaría que hablara yo sobre respecto de un tema. Agradezco mucho y nuevamente nos vemos hasta la próxima.